En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues pueden sentarse. Bienvenidos sean todos a estas clases que vamos a dar con la intención de profundizar en la historia de la salvación y, naturalmente, en la Sagrada Escritura y en la Biblia. Como introducción, vamos a hacer la clase de hoy como introducción en general a la Sagrada Biblia. Podemos decir que uno de los elementos fundamentales de la inteligencia humana está precisamente en el conocimiento de Dios, donde lo que el hombre busca en todo momento, como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Es el conocimiento de Dios el fin último del hombre, aquello a lo que el hombre llega en último lugar y le produce su felicidad. La felicidad completa está en amar a Dios y en conocer a Dios. Ahora bien, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento de Dios? Bueno, pues en primer lugar podemos llegar al conocimiento de Dios por la sola razón natural. El hombre puede llegar a conocer a Dios por la sola razón natural, con la mente y el razonamiento que Dios le ha dado. La respuesta es sí. Esto lo encontramos en la Sagrada Escritura, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20. Entonces, si lo buscamos, en el capítulo 1, versículo 20 de la carta a los Romanos, se nos dice: desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Y aquí argumenta San Pablo de cómo los paganos son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Estas palabras de San Pablo indican que efectivamente el hombre puede conocer a Dios con la sola razón natural. Se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Es el antiguo adagio que solía decir que por las obras de la creación llegamos al creador de las obras, pura y simplemente. Podemos llegar al creador de las obras por las obras del creador. Por las obras del creador. Si yo saco el reloj y lo desmenuzo y empiezo a ver todas las manecillas y todo lo que hay dentro del reloj, inmediatamente deduzco, hay un relojero. El reloj no se hace solo. Tiene que haber habido un relojero. Tiene que haber un relojero el que ha construido este reloj, porque este reloj, las piezas de este reloj no se ponen solas. Naturalmente el universo es muchísimo más complicado que un reloj. Y entonces por la creación, por el orden especialmente y el designio inteligente de la creación, nosotros podemos llegar filosóficamente, es decir, con la razón, no científicamente. La ciencia no puede llegar a probar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia es experimental y a Dios no se le puede ver. Entonces la ciencia, por mucho que se esfuerce, no puede probar la existencia de Dios, porque la existencia de Dios, la ciencia solamente trabaja desde el punto de vista experimental. Por ejemplo, Einstein, cuando elaboró su teoría de la relatividad, puso como condición
una teoría que iba a cambiar, revolucionar todas las teorías físicas de Newton. Y a partir de ese momento, la física de Einstein se contraponía en algunos aspectos a la física de Newton. Pero para poder defender su teoría, él exigió que se hicieran 2 experimentos científicos. Y estaba dispuesto a abandonar su teoría si esos 2 experimentos científicos fallaban. Es decir, se hacían los cálculos según la física de Newton, se hacían los cálculos según la física de Einstein, pero son cálculos sensibles, visibles. La ciencia puede elaborar teorías, pero esas teorías hay que corroborarlas con hechos. Y esos hechos tienen que ser visibles. Claro, Dios es invisible y a Dios no se le puede de ninguna manera llegar por la ciencia. Pero sí se puede llegar por la filosofía, por la razón. La razón, la filosofía, el ser humano puede pensar, que para eso Dios nos ha dado la mente, y entonces con el pensamiento puede llegar al conocimiento de Dios. Tengan el caso, por ejemplo, de Robinson Crusoe, que se encuentra en una isla desierta, en la que lleva viviendo muchos años, él solo. Y de pronto un día en la playa se encuentra una huella humana. Inmediatamente dice, aquí hay alguien, no estoy yo solo porque esta huella no es mía. Luego, aquí hay alguien. Deduce la existencia de una persona, deduce que hay otra persona con él en la isla, aunque él no lo ha visto esa persona. Al final resulta que sí, que después de mucho buscar por toda la isla, al final lo encuentra. Y era un esclavo que de alguna manera se había escapado de unas tribus que lo habían traído para devorarlo, etcétera, etcétera. Pues bien, como dice que lo encontró en un jueves, le llamó Jueves a este amigo suyo, como recordarán ustedes. Bien, pues bien, pero antes de encontrar a su amigo Jueves, ya él sabía que existía, sabía que estaba allí, él sabía que no estaba solo en la isla. Porque una huella humana no la produce una gaviota, o no la produce el viento, o no se produce por casualidad. Entonces, la creación, toda la creación es la huella de Dios. Dios deja su huella, implanta su huella en la creación. Y al ver la huella de Dios, al ver la maravilla de la creación, el hombre discurre y dice, bueno, pues tiene que haber un creador. Entonces, podemos llegar por la razón a la existencia de Dios. Y podemos llegar a la razón a algunas de las verdades que conocemos por la fe. Por ejemplo, la creación del mundo, que el mundo tuvo que ser creado en un momento determinado. Eso la mente humana nos lo dice también. El mundo, el designio que tiene el mundo, indica que hay un designio, lo que le llaman un designio inteligente. Y eso está claro. Es decir, las cosas no funcionan por sí solas o por casualidad. Si yo me subo al Empire State Building con 50.000 cartulinas de colores y entonces desde allí arrojo las cartulinas de colores y caen en el piso, yo no sé si es la Madison Square o en fin, abajo, donde queda en la Sexta Avenida o en la Quinta Avenida, y allí al caer las cartulinas se produce el cuadro de las lanzas de Velázquez. ¿Eso puede pasar? Pues hombre, podría pasar. ¿Cuántas veces tendría yo que tirar las cartulinas para que eso funcionara? Es una posibilidad, pero claro, es una posibilidad tan remota. Pues es muchísimo más complicado eso que la creación entera. Así de sencillo. Es decir, es necesario alguien que ponga las cartulinas en su sitio y además exactamente donde tiene que ir cada una y con el color adecuado, para que así se produzca un mosaico que nos haga el cuadro de las lanzas de Velázquez. ¿Y quién es el que hace eso? Pues el creador, Dios. Bueno, entonces, por la razón natural podemos conocer a Dios, podemos conocer la existencia de Dios. Dios nos ha dado, lo dice también San Pablo, y lo corrobora además también el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I, a finales del siglo XIX, nos dice que efectivamente el hombre puede llegar al conocimiento de Dios con la sola razón natural. O sea, que eso está definido por la Iglesia como dogma de fe. Se puede llegar al conocimiento de Dios por la fe, por la razón. Ahora bien, el hombre, no todos los hombres pueden llegar a eso. ¿Por qué? Porque el hombre está herido por el pecado.
El pecado original le ha producido al hombre un defecto en su mente, en su inteligencia y en su voluntad, y entonces su inteligencia está dañada por el pecado, y aquello que todo hombre podía tener, como le pasaba a Adán, por ejemplo, que andaba con Dios en el jardín del Edén, en el paraíso, y hablaba con Dios como habla un amigo, pues bueno, eso era antes de la caída. Pero después de la caída, el ser humano queda dañado en su inteligencia y en su voluntad. Y al estar dañado en su voluntad, encuentra que hay cosas que por la razón natural podía conocer, sin embargo, no las conoce. Y por eso es por lo que entonces tiene que venir la ayuda de lo que llamamos la revelación. La fe ayuda a la razón. La revelación es lo que Dios nos ha revelado sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre nosotros. Y Dios quiso en un momento determinado de la historia hacerlo así. Vemos, por ejemplo, primero, naturalmente, Dios contacta con Adán y Eva, pero después contacta con Abraham y con su hijo Isaac, y a su vez con su hijo Jacob, y luego después con Moisés. Y entonces vemos cómo al final Dios ha contactado con un pueblo que se llama el pueblo de Israel, para que este pueblo de Israel lleve a cabo el plan de salvación del ser humano. La revelación, por tanto, perfecciona nuestro conocimiento de Dios. Lo que la razón nos da, la revelación divina, lo que hace es corroborar lo que ya nos imaginábamos, y además nos enseña otras cosas que nosotros, pues por la razón, no podíamos llegar a conocer. Y existe ciertamente una íntima relación entre la revelación y la razón. La razón también nos ayuda a entender la revelación. Esto es un punto muy importante. Por la razón natural, nosotros también comprendemos lo que Dios nos ha revelado. No basta simplemente la fe y ya está. Es la fe y la razón. La fe ayuda a la razón y a su vez la razón ayuda a la fe. ¿Por qué? Porque la razón hace comprensible los misterios de la fe, lo que se nos ha revelado. ¿Qué es la fe? La fe es un don sobrenatural por el cual creemos lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia nos enseña. Esta es una de las muchas definiciones que hay de la fe. Don sobrenatural por el cual creemos lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia nos enseña. Pues bien, este don sobrenatural nos permite conocer cosas o corroborar cosas que ya nos imaginábamos. Por ejemplo, la existencia de los ángeles. La existencia de los ángeles, por la razón solamente, no podemos demostrarla. La existencia de los ángeles está en la Biblia. Y es por la Biblia por la que nosotros sabemos que existen los ángeles. Si no fuera por la Biblia, podíamos hacer una intuición. Porque claro, si decimos el mundo material, primero están los minerales, después están las plantas, después están los vegetales, los animales, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y luego está el hombre, que es material y espiritual, porque tiene un cuerpo material y tiene un alma espiritual. Y luego está Dios. Entonces, claro, uno dice, parece que falta algo. Hay algo en medio que me falta. De los seres. Está el ser divino, que es Dios. Luego enseguida parece que hay un hueco y está el ser mixto, que es el hombre, que es materia y espíritu. Parece como si hubiera necesidad de que en ese orden tuviera que haber también unos seres espirituales, puramente espirituales. Pero no podemos probarlo. La única prueba que está, podríamos decir, es por la fe, que no es una prueba, es simplemente la fe a través de la revelación. Efectivamente, la revelación nos dice que hay ángeles. Rafael, que se le aparece a Tobías y le acompaña en el camino. Gabriel, que se le aparece a la Virgen María y le anuncia que va a ser la Madre de Dios. O San Miguel, el cual pues derrota a otro ángel, Lucifer, a Satanás.
Y entonces se nos cuenta en el libro del Apocalipsis cómo Satanás fue derrotado por San Miguel. Y también en el libro de San Judas se nos habla también de esta batalla que tuvo lugar en el cielo antes de la creación del mundo, entre los ángeles. Luego, parece como si Dios primero crease los seres espirituales, los ángeles, después creó los seres materiales, comenzando por los minerales, las plantas, los animales, y finalmente, como el quicio de toda la creación, al hombre, el cual es parte materia y parte espíritu, con su alma. Eso nos lo enseña la revelación, y la razón nos enseña a comprenderlo. Entonces, efectivamente, incluso algunos teólogos se planteaban sobre si el hombre podía conocer o demostrar por la razón la creación del mundo en el tiempo, es decir, en un momento determinado, y la mayoría de los teólogos concluyen que no. Es decir, puede haber por la razón natural no puedes probar que hubo un momento en que no había nada y entonces todo comenzó a existir. Podía ser, el mundo sería cíclico. De hecho, los griegos pensaban que la historia era un ciclo y por eso les encantaba estudiar la historia, porque para ellos la historia del hombre no era lineal, sino circular. Y se repetía la historia. Entonces, por eso ellos una de las cosas que hacían era grabar la historia. Y los primeros libros que escribían los griegos eran libros de historia. ¿Por qué? Porque ellos veían en la historia que se aprendía que ese círculo volvería a suceder otra vez. Como muchas veces sucede, la historia se repite, se suele decir. ¿Okay? Pero eso no significa que no hubo un momento en que no había nada, la creación de la nada. Eso solamente lo encontramos en la Biblia. La Biblia nos dice que efectivamente al principio no existía absolutamente nada. Antes, es más, incluso hasta la Biblia lo insiste y dice, y Dios creó la luz, y a la luz le llamó día, y a la noche le llamó tinieblas, o a la tiniebla le llamó noche, perdón. ¿Ok? Incluso hasta la luz. Es decir, ¿qué es lo que había antes de la creación? Aire ya es algo. Es nada más que Dios, antes de la creación. Claro, esto para nosotros pues lo sabemos por fe, y la razón nos enseña a comprenderlo. Pero también hay otros misterios revelados por Dios que ni siquiera la razón puede comprender. Nos los ha revelado Dios y a eso le llamamos misterios, porque un misterio es una verdad revelada por Dios, incomprensible para la razón humana, pero no contraria a la razón humana. ¿Ok? Si yo digo esta expresión, es la famosa fórmula de Einstein. La energía es proporcional a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Alguien conoce esta expresión y me la puede explicar? Porque yo no, yo no soy físico. Pero vamos, es una expresión que naturalmente ha dado mucha vuelta al mundo. Hay cosas que nosotros no podemos llegar a comprender. Hace falta una mente extraordinaria para comprenderla. Pues cuanto más cuando se trata de comprender el misterio de Dios. El misterio de Dios es incomprensible. Es más, los antiguos solían decir, si es comprensible, no es Dios. El misterio de Dios es incomprensible. Y uno de los misterios que Dios nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo es indudablemente el misterio de la Santísima Trinidad, en el cual se nos dice que hay no tres dioses, sino un solo Dios, pero tres personas distintas. El Padre es verdadero Dios, el Hijo es verdadero Dios, el Espíritu Santo es verdadero Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Lo entienden? Imposible entenderlo. Así que no me digan que lo entienden, porque eso no hay quien lo entienda. Para nosotros es incomprensible. Porque claro, hubo un momento, si decimos que hay un Padre que genera al Hijo y que el Padre y el Hijo, por expiación, de alguna manera espían al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Se acuerdan del credo, verdad?
El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo procede del Padre. Pregunta, ¿hubo un momento en que solamente existía el Padre? No. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existen desde toda la eternidad. No hubo un momento en que una de esas tres personas existiera antes que las otras. Y en cuanto a dignidad, las tres personas divinas tienen exactamente la misma dignidad en naturaleza y en sustancia. Es un solo Dios, una sola naturaleza divina, pero tres personas. Como digo, esto no lo podemos comprender. Podemos tratar de acercarnos al misterio, tratar de utilizar la razón lo mejor que podamos, pero llega un momento en que nos tropezamos con la incomprensión, con el misterio, y es aceptarlo por fe, porque así Dios nos lo ha revelado. ¿Ok? Pues como digo, hay verdades que se pueden conocer por la razón, como puede ser la existencia de Dios, la existencia del hecho de la creación. Hay verdades que se pueden conocer solamente por la fe y luego entender con la razón, como por ejemplo la existencia de los ángeles o la creación del mundo en un momento determinado, es decir, la creación del mundo de la nada. Está solamente Dios y de pronto dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, sepárese el agua del cielo de la tierra, y al cielo lo llamó, bueno, cielo, y a la tierra le llamó, pues tierra. O sepárese las aguas, y a uno le llamó el mar y a otro les llamó cielo. En fin, la historia de la creación en el Génesis nos habla de la creación absoluta desde cero, desde nada, por parte de Dios. Y luego hay otras verdades que solamente las podemos conocer por la fe, porque Dios nos las ha revelado. Una de esas verdades es la Santísima Trinidad, otra es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es un esquema de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, eso sí, una sola naturaleza. O otro de los misterios que la fe nos enseña es la encarnación del Hijo de Dios. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre, se hace uno de nosotros. Y ya esto para nosotros es otro misterio, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿Jesucristo qué es? ¿Es Dios o es hombre? Nosotros en nuestra cabeza no cabe la posibilidad de que algo pueda ser dos cosas al mismo tiempo. O es un elefante o es una mesa. Entonces, o quedamos llamarlo elefante o quedamos llamarlo a mesa, pero no puede ser una mesa elefante, aunque tenga 4 patas. Y entonces, claro, al intentar comprender el misterio de Jesucristo, nuestra razón casca, no podemos. Jesucristo es verdadero Dios, es Dios y además es hombre. Y claro, por eso podemos decir que Dios nació de la Virgen María, o que Dios murió en una cruz. Pero ¿cómo Dios puede nacer? ¿Pero cómo Dios puede morir? Si muere ya no es Dios. Bueno, en su naturaleza humana, por el hecho de que se ha hecho hombre, nace de la Virgen María como hombre de la única manera que puede nacer. Y muere, pero muere como hombre, no muere como Dios, naturalmente. Como Dios no puede morir. Pero en el momento que tiene una naturaleza humana, puede nacer, puede padecer, puede sufrir, puede morir, de hecho muere, y finalmente puede resucitar por ser Dios. Bueno, pues esto es lo que nos dice la revelación, el misterio de la revelación de Dios. El conocimiento, pues, de la Santísima Trinidad solamente nos viene por la revelación y nos dice que efectivamente hay un solo Dios, 3 personas, y que las 3 personas son eternas en el tiempo. Ninguna de ellas existió antes que las otras. Dios se revela, la revelación divina, como he dicho antes, a través de el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento,
y a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, la completitud de la revelación nos viene con Jesucristo. Primero comienza con Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, y luego finalmente con Jesucristo. Así lo dice claramente, por ejemplo, la carta a los Hebreos. De muchas maneras habló Dios a nuestros padres a través de los profetas. Ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el que completa la revelación de Dios. De hecho, esta revelación de Dios llega a través de nosotros, y llega a nosotros por dos fuentes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Llega por dos fuentes, la que se llama la sagrada tradición y la sagrada escritura. Id por todo el mundo, les dice Jesucristo a sus discípulos, predicad el Evangelio a toda criatura, enseñarle todo lo que yo os he enseñado. Esa enseñanza es oral y luego después viene la enseñanza por escrito. Pero lo que Jesucristo les dice es ir por todo el mundo y predicar y enseñar. No les dice ir por todo el mundo y escribir. Después viene la inspiración divina. Pero la Iglesia considera que la revelación divina nos viene por dos fuentes. Por la sagrada tradición, es decir, la transmisión oral de la revelación de Dios. De hecho, la Biblia no se escribió en el mismo momento. La Biblia, como ya veremos, fue todo por transmisión oral, de padres a hijos. Y llegado un momento, Dios inspiró al autor de la Biblia, o al autor de cada uno de los libros de la Biblia, Dios lo inspira para que ponga por escrito lo que Dios quiere. ¿Okay? A eso, naturalmente, le llamamos la inspiración divina. En el Antiguo Testamento, pues, serían los profetas. En el Nuevo Testamento serían los apóstoles, los que escribieran. Pero tanto unos como otros reciben lo que llamamos la inspiración divina. Dios les inspira a escribir y aquello que escriben es obra de Dios. Por eso decimos que el autor de la Biblia es Dios. Bueno, en el Concilio Vaticano II se nos dice que la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición están íntimamente unidas. Hay un pasaje que dice, es el Dei Verbum número 9 del Concilio Vaticano II. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, confiada a ellos por Cristo nuestro Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. Es decir, va envuelta la predicación. La revelación nos llega a nosotros por dos caminos, por transmisión oral y por transmisión escrita. La transmisión oral es lo que llamamos la Sagrada Tradición, mientras que la transmisión escrita es lo que llamamos la Sagrada Escritura, la cual pues naturalmente se conoce también más fácilmente con el nombre de Biblia. ¿Ok? La Sagrada Escritura. Efectivamente, es la Biblia, y eso es la razón por la que estamos aquí. El Concilio Vaticano II, como digo, nos dice esto, y lo que hace la Iglesia es recoger todo lo enseñado en la Sagrada Tradición y todo lo enseñado en la Sagrada Escritura y ponerlo todo junto en lo que llamamos el credo. El credo es el resumen de la fe
de nuestro Señor Jesucristo, de la fe de la Iglesia. El credo es el símbolo, o llamamos el símbolo, hay varios credos, el símbolo de los apóstoles, el credo de los apóstoles, o el credo de Nicea, que es el que nosotros pronunciamos todos los domingos en la misa, después del Evangelio, que es el credo más largo, el credo de, como digo, de Nicea, del año 325, siglo IV. ¿Ok? Después del Evangelio siempre nos levantamos todos y profesamos nuestra fe en ese credo. San Agustín nos dice que el credo es un resumen de la fe y la clave para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. La clave para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Porque claro, si uno se pone a interpretar la Sagrada Escritura por su cuenta y riesgo, sin tener en cuenta la sagrada tradición de la Iglesia, puede llegar a errores garrafales, a errores tremendos. Es más, por el hecho de utilizar la Sagrada Escritura no significa que una persona esté en la verdad. El demonio tentó a Jesucristo con la Sagrada Escritura. Recordarán ustedes. No dejará que tu pie caiga que su pie se haga daño. Está utilizando la Sagrada Escritura y es el demonio el que lo está utilizando. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. También utilizando la Sagrada Escritura. Lo rebate también con palabras de la Sagrada Escritura. Es decir, que el hecho de utilizar la Sagrada Escritura no significa que efectivamente está uno en lo cierto. Está uno en lo cierto cuando lo que uno enseña está de acuerdo a lo que enseña la Sagrada Tradición. Y si no está de acuerdo, entonces es que nuestra interpretación es errónea. Así de sencillo. ¿Okay? Porque la razón también se puede equivocar a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. La revelación pública es la revelación divina, pública. Hay dos tipos de revelaciones, revelación pública y revelación privada. La revelación privada es la que Dios hace a una persona en concreto. En Santa Margarita a la Oque, pues allí Dios le concede una revelación privada, a la cual nosotros no estamos obligados por fe a creer en ella. Nosotros sí estamos obligados por fe a creer en la revelación pública, en la revelación pública de la Iglesia. Y esa revelación pública de la Iglesia termina con la muerte del último de los apóstoles, de San Juan. De nuevo, el Dei Verbum, es decir, el Concilio Vaticano II, en el número 4, nos dice que ya no hay que esperar ninguna otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que está todo dicho. Todo lo que necesitamos para conocer y llegar al cielo está ya dicho. Está ya escrito en la Sagrada Escritura y manifestado por los apóstoles y transmitido a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos y el Papa. Pero ya no hay más revelación pública. Ya Dios no necesita revelarse más. Con lo que nos ha dado es suficiente para salvarnos. ¿Okay? Acuérdense aquel pasaje en el que dice, envía a Lázaro para que vaya a mis hermanos y les diga que hay este lugar de tormento. Y entonces le dice a Abraham, desde el seno de Abraham, tienen Moisés y los profetas, que los escuchen a ellos. Y entonces el rico Epulón dice, bueno, sí, yo también tenía a Moisés y los profetas y estoy aquí en el infierno. Pero si se les aparece un muerto, entonces seguro que se convencen. Y así no vienen a este lugar de tormento. Y le dice a Abraham, mira lo que te digo. Si no han creído en Moisés y en los profetas, aunque se les aparezca un muerto, no van a creer. Así es. ¿Okay? Aunque se les aparezca un muerto, de todas formas no van a creer. Porque ya todo lo que está revelado está ahí. Ya es lo suficiente para poder entender lo que Dios quiere de nosotros y cómo llegar a ese último fin, que es el conocimiento y el amor de Dios. Bien. Bueno, pues entonces
Puesto esto ya así, con esto de la revelación hay que tener esto en cuenta. La Iglesia Católica se diferencia en este punto de la Iglesia Protestante claramente en esto. La Iglesia Protestante solamente considera la Sagrada Escritura, no considera la tradición. Con lo cual, cada uno interpreta la Sagrada Escritura a su manera, y por eso tienes los reformadores, pues cada uno se dividían. Tenías a Martín Lutero, la Iglesia luterana, Calvino, la Iglesia calvinista, Zwinglio, y todas y cada una de las distintas confesiones cristianas no católicas, que son protestantes, porque cada una interpreta la Sagrada Escritura a su manera. De hecho, por ejemplo, con respecto a la Eucaristía, pues hay multitud de interpretaciones, cada uno la interpretaba de una forma distinta. Pues bien, quitamos la Sagrada Tradición y ya nos quedamos sin entender la Sagrada Escritura. Ese es el problema. O sea que necesitamos de los dos, de la Sagrada Tradición y de la Sagrada Escritura. Vayamos pues entonces a la Biblia, la Santa Biblia. La Santa Biblia o la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque está inspirada por Dios. Es una colección de 73 libros que los encontramos divididos en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 46 libros, y en el Nuevo Testamento hay 27 libros. Naturalmente, antiguamente no estaban así, estaban en pergaminos. Después ya se pusieron juntos en un solo libro, pero en principio pues eran distintos pergaminos y a cada uno de esos pergaminos se le llamaba un libro de la Biblia. El autor de la Biblia es Dios. Eso significa que Dios inspira a los escritores sagrados a escribir lo que Dios quiere que escriban, respetando la personalidad de cada uno de ellos, naturalmente el estilo. Pero esto es como, diría yo, si yo me pongo a escribir una novela y utilizo una máquina de escribir, bueno, o un computador, ahora habría que ponerse más modernos, pues que utilizo un computador, escribo en el computador y le doy al print y me sale la impresora, me sale la novela. ¿Quién es el autor de la novela? ¿El de la impresora o yo? No, el autor de la novela no es, aunque sea la impresora la que lo escribe, o la máquina de escribir. La máquina de escribir o la impresora es un instrumento que yo utilizo para escribir una novela. Pues los autores sagrados son, de alguna manera, instrumentos humanos que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. ¿Ok? Y por eso decimos que el autor de la Biblia es Dios. Uno de los elementos que aparece, por tanto, hemos dicho, a eso se le llama la inspiración de la Biblia. Uno de los elementos que encontramos, precisamente por el hecho de que la Biblia la ha escrito Dios, el autor es Dios, vamos a encontrar algo que se llama la inerrancia. Es decir, que la Biblia está fuera de error, enseña fielmente y sin error la verdad que quiso Dios consignar en las Sagradas Escrituras. No hay error ninguno en la Biblia en materia de fe y de moral, porque hay que tener en cuenta que la Biblia no es un libro de ciencias, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de novelas, pero ciertamente en la Biblia hay historia, hay ciencia y hay novelas. ¿Ok? Porque hay algunos de los libros de la Biblia que no estamos seguros si realmente sucede, por ejemplo, el libro de Job. Pues no sabemos si ahí efectivamente hubo un hombre que se llamaba Job o no, o se trata simplemente de una construcción poética, no lo podemos saber. ¿Ok? Entonces, de hecho, algunos de los libros de la Biblia les llaman novelas, en inglés les llaman así, novelas. Pues bien, lo que sí que estamos seguros es que lo que se nos enseña en materia de fe y de moral, en materia teológica, no tiene error, porque ha sido Dios el que nos lo ha enseñado. Es lo que se llama la inerrancia, falta de error.
Además de esto, es muy importante entender que quiénes son los protectores y maestros, pues es lo que se llama el magisterio de la Iglesia. Es decir, Dios le concede a la Iglesia, es decir, a los sucesores de los apóstoles, el preservar esta enseñanza, la buena doctrina, de la que habla San Pablo cuando le dice no sé si es a Timoteo o a Tito, que le dice: conserva la buena doctrina, mantén la buena doctrina que te ha sido enseñada. Ese guardar esa doctrina le corresponde a la Iglesia, y a eso se le llama el magisterio de la Iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El poder que tiene la Iglesia de enseñar y de gobernar. Es los dos poderes. Como maestra, la Iglesia nos enseña, y cuando la Iglesia nos enseña, le pasa algo parecido a lo de la inerrancia, pero no le llamamos inerrancia, le llamamos infalibilidad. Infalible, es decir, que no tiene fallo. Cuando la Iglesia nos habla en materia de fe y de moral, no hay error, no hay fallo en lo que nos dice, en lo que nos enseña. Y la Iglesia nos enseña la infalibilidad, nos viene por dos caminos. Uno es por el Papa y otro es por el Papa y los obispos. El Papa y los obispos se reúnen en lo que se llama un concilio ecuménico, como el concilio de Nicea, y entonces ahí establecen una doctrina que es la doctrina de la Sagrada Escritura, implícita en la Sagrada Escritura, porque hay muchas cosas que están explícitas. Por ejemplo, el hecho de que Jesucristo nació de la Virgen María, eso explícitamente te lo dice, por obra del Espíritu Santo. Pero a la hora de determinar cosas como la Inmaculada Concepción, pues eso no está explícitamente en la Biblia, pero sí está implícitamente. Entonces la Iglesia nos enseña que efectivamente así es. Y de dos formas lo hace. El Papa, él solo, Mateo 16, 18, tiene la posibilidad de hacerlo así. A eso se le llama cuando habla ex cátedra. Cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde la silla, desde su silla, comprometiendo su autoridad como sucesor de San Pablo, entonces ahí el Papa, cuando habla así, de esa manera, que lo tiene que decir. No se trata simplemente de una opinión que el Papa tenga como teólogo, sino como Papa. Entonces ahí compromete su autoridad como Papa para enseñarnos una verdad que es infalible. Hay dos casos en la historia de la Iglesia en los que el Papa ha hecho eso. Uno es con la asunción de la Virgen María a los cielos y otra es con el dogma de la Inmaculada Concepción. En esos casos el Papa ex cátedra habla y nos dice: sí, efectivamente, la Virgen María fue concebida sin pecado original, y eso está revelado implícitamente en la Sagrada Escritura. Salve, llena de gracia. Utiliza ese pasaje en concreto. Si está llena de gracia, pues significa que no tuvo pecado, no tiene pecado ninguno, porque todavía Jesucristo no nos había redimido, todavía ni siquiera había nacido aún. Sin embargo, ella ya es llena de gracia. Y la asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma, como Jesucristo ascendió a los cielos en cuerpo y alma, también la Virgen María ascendió al cielo en cuerpo y alma. Eso es el Papa el que nos lo dice. Bueno, ¿qué más? La revelación, hemos dicho que acaba con San Juan, infalibilidad. Bien, pues vamos a hablar ahora ya, bueno, ya hemos dicho todo esto, vamos a hablar de la Biblia en concreto. Como hemos dicho, la Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos distinguir varias colecciones de libros. Hay algunos que les llaman
los dividen en 3 partes. A mí me gusta más entenderlo como 4 partes. El primero es el Pentateuco. El Pentateuco es un conjunto de 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. En estos 3 libros los judíos le llaman la Torá, que significa la ley. Para ellos es lo esencial de la Biblia. Después encontramos un grupo de libros que les llamamos libros históricos. Aunque el Pentateuco también tiene libros históricos, porque el Génesis y el Éxodo son la historia de Israel hasta Moisés, hasta la tierra prometida. En el Génesis tenemos la historia desde Adán y Eva hasta José, que es prácticamente adoptado por el faraón, y 300 años pasan y entonces entra el Éxodo. Y el pueblo de Israel, en el libro del Éxodo, comienza pues siendo esclavos de los egipcios, y entonces como Moisés los libera de los egipcios y al final acaban en la tierra prometida. Y luego los otros 3 libros, el Levítico, Números y Deuteronomio, pues en general el Levítico es un libro que nos habla de los levitas, son los sacerdotes de Israel, pues son normas para los sacerdotes. El libro de los Números y el Deuteronomio, es decir, el segundo libro de Números, podríamos decir, son todos leyes y normas que da Moisés para el pueblo de Israel, que se condensan indudablemente en los 10 mandamientos. ¿Okay? Por eso a Jesús le preguntan en una ocasión: ¿cuál es el mandamiento más importante? Pero claro, había tantos que ya no sabían. Y Jesús les dice: bueno, más importante es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se resumen toda la ley y los profetas, todos los mandamientos. Los libros históricos, pues lo ven ustedes en la página 3, pues verán Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego los libros históricos, comenzando por Josué, el libro de los jueces, el libro de Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los reyes, los 2 libros de las crónicas, que también viene a ser una repetición casi de los reyes, el libro de los profetas Esdras, Nehemías, que es ya la vuelta de Babilonia, y el libro de Tobías, el libro de Judith, de Esther, y finalmente los 2 libros de los Macabeos 200 años antes de Jesucristo, con la invasión y la conquista de los griegos del pueblo de Israel. Bien, esos se llaman históricos, porque nos hablan de la historia de Israel hasta Jesucristo prácticamente, hasta 200 años antes de Jesucristo. Los libros de sabiduría, pues nos traen la sabiduría de Israel. También se les llama sapienciales. Los libros sapienciales o de sabiduría son la sabiduría de Israel plasmada para el pueblo. Es el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el Eclesiástico y el libro de la sabiduría. ¿Okay? Y finalmente, los libros proféticos. Libros proféticos se suelen distinguir entre profetas mayores y profetas menores, por la cantidad de lo que escriben, claro. Los libros proféticos se llaman mayores, aquellos que son más extensos, que son fundamentalmente el libro de Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel. El resto ya son profetas menores, comenzando por Oseas, Joel, Amós, Abdías, etc. Se les llama menores por eso, porque la cantidad de escritura que tienen es mucho menor que los otros libros, que son mucho más extensos. Hay que dejar notar aquí una cosa, un inciso que quisiera poner, es los profetas. Hay 2 profetas muy importantes en el Antiguo Testamento que no escribieron nada, pero que sin embargo tienen una gran importancia en la Iglesia Católica y para nosotros también, que son Elías y Eliseo.
Estos dos profetas aparecen sobre todo en los libros de los Reyes y en los libros de Crónicas. Y Elías es famoso porque en sus luchas, en diatribas con los sacerdotes paganos, precisamente en un monte que se llamaba el Monte Carmelo, donde allí erigió un altar y desafió a los sacerdotes paganos a que su Dios encendiera con fuego del cielo ese altar para hacer un sacrificio. Y claro, naturalmente, por mucho que rezaban y decían y cantaban, allí no pasaba nada. Entonces Elías no solamente rezó a Dios, sino que además le echó varios cubos de agua a la madera. Y al final, pues, el venado que pusieron allí se quemó completamente. Eliseo es el discípulo más importante de Elías. Y de él se dice que vio cómo Elías ascendió al cielo en un carro de fuego. O sea que ya tenemos aquí un caso un poco extraordinario de alguien que supuestamente ha ascendido al cielo en cuerpo y alma. Eliseo además fue famoso por muchos milagros que realizó. Concretamente uno de los milagros que hizo fue el milagro de multiplicar los panes. No panes y peces como hizo Jesucristo, sino solamente pan, darle pan a gente que estaba muy hambriento. Una prefiguración del milagro que hizo después Jesucristo con los panes y con los peces. Estos dos profetas, como digo, no tienen un libro específico de ellos, pero es importante señalarlos que están ahí. ¿Okay? Están dentro de, o sea, se cuenta su historia en el libro de los Reyes sobre todo. Bien, contenido de la Biblia. Bueno, vamos a ver. No, estamos todavía con Eliseo, Segunda de los Reyes, capítulo 2, 11. Nos queda el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar, en primer lugar, los evangelios. La palabra evangelio significa buena nueva. Los 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan nos hablan de la vida de Jesús, esencialmente. Es el centro de la Biblia, Jesucristo. Jesucristo es el motivo fundamental sobre el que gira toda la revelación. Jesucristo. En muchas maneras, en muchas formas, habló Dios a nuestros padres y ahora en los últimos tiempos lo ha hecho a través de su Hijo, Jesucristo. Y entonces los evangelios nos narran la vida, las enseñanzas, la pasión, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz y su resurrección y su ascensión a los cielos. En los 4 evangelios después están los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico escrito por San Lucas. Es en realidad una continuación del Evangelio de San Lucas. Ahí donde termina San Lucas su Evangelio, ahí empiezan los Hechos de los Apóstoles. Y nos hablan de la vida de la iglesia primitiva, de los primeros discípulos, los apóstoles, y luego ya después se pasa prácticamente a San Pablo. El resto ya, los primeros capítulos es la vida en Jerusalén, etc. Y luego ya, a partir de la conversión de San Pablo, pues los viajes de San Pablo y la predicación de San Pablo por todo el Imperio Romano, puesto que él era ciudadano romano. Y cómo lo ponen en prisión, cómo lo llevan ante el juez varias veces, etc. Y todas las persecuciones y sufrimientos que tienen y que tienen lugar para tanto los apóstoles como posteriormente, como digo, San Pablo. Después de los Hechos de los Apóstoles encontramos las cartas o epístolas de San Pablo. Las cartas de San Pablo están dirigidas a comunidades concretas, por un lado, o lo que podríamos llamar iglesias, a las distintas iglesias, o a personas particulares. La iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, a la que le manda 2 cartas, la iglesia de los Gálatas, de los Efesios, de Éfeso, de Filipenses, Colosenses,
2 cartas que manda a Tesalónica, los tesalonicenses. La carta a los hebreos, sin embargo, es una carta que durante mucho tiempo se pensó que era de San Pablo, y luego ya se ha descubierto que no es el autor San Pablo, aunque su enseñanza es claramente paulina. Se piensa, algunos de los teólogos piensan que la carta a los hebreos fue escrita por un discípulo de San Pablo, estando San Pablo todavía en vida, claro está, que se llamaba Apolo, el cual aparece por ahí varias veces en los Hechos de los Apóstoles, muy cercano a San Pablo. Este Apolo era un hombre muy culto y con una gran fe, y pues muchos autores postulan la posibilidad de que haya sido él el autor de la carta a los hebreos. Personas particulares, pues 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito y una carta a Filemón, muy breve, sobre todo la de Filemón. Después vienen las cartas católicas. Estas cartas se llaman católicas porque están dirigidas a toda la Iglesia universal. La palabra católico significa universal, es decir, dirigidas a toda la Iglesia católica, universal. Estas cartas, en vez de llevar el nombre de a quién se les dirige, puesto que van para toda la Iglesia, llevan el nombre del autor de la carta. Y ahí encontramos la carta de Santiago, las 2 cartas de San Pedro, 3 cartas de San Juan y la carta de San Judas Tadeo. Y finalmente, el último de los libros de la Biblia es el Apocalipsis, escrito por San Juan, y es el último libro. Ya después de San Juan, ahí se termina la revelación, ¿okay? Con el libro del Apocalipsis. Bueno, nombres dados a la Sagrada Escritura. Bueno, pues ya hemos visto a la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, el libro de la Revelación. Se les llama también libros inspirados, se les llama la carta del amor de Dios, en fin, todos estos son nombres que se le da a la Biblia. El contenido de la Biblia, pues evidentemente es la historia de la salvación desde Adán y Eva hasta Jesucristo y su Iglesia, la Iglesia fundada por Jesucristo. Lo que la Biblia está tratando de enseñarnos es la historia de la salvación. Cómo Dios creó al hombre, le dio una gracia sobrenatural y el hombre perdió esa gracia por el pecado, y cómo se las arregló Dios para que esa gracia le volviera. ¿Cómo? Enviando a su Hijo, Jesucristo, para devolvernos esa gracia. Y ese es el plan que se realiza a través de la historia de la humanidad, está entrelazada íntimamente con la historia de los hombres, y finalmente nos quiere dar a entender que Jesucristo es el centro de la Biblia. En Jesucristo se consuma su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Eso es lo esencial de la Sagrada Escritura, la persona de Jesucristo. No es un libro de ciencias, ciertamente que no. San Agustín nos dice, por ejemplo, que Dios nos dice no cómo funciona el cielo, sino cómo se va al cielo. Es lo que la Biblia nos dice, cómo se llega al cielo. No es un tratado filosófico sobre Dios, no se demuestra su existencia por vías más o menos racionales, como puede ser Aristóteles o Santo Tomás de Aquino en su obra de la Suma Teológica. No se trata de un tratado filosófico, se trata de es un tratado teológico, y tampoco es una enciclopedia. El propósito de la Biblia es un propósito eminentemente religioso. La historia religiosa del amor de Dios a través de su creación. Su contexto es la historia de la salvación, que tiene lugar en el tiempo y en la cultura, y está ligada ciertamente esa historia de la salvación en la Biblia. Bueno, metodología. Le he llamado metodología por decir algo. Supongo que todo el mundo sabe cómo buscar en la Biblia, pero por si acaso, cuando nos dan una cita de la Biblia, pues Mateo 16, 18, por ejemplo. Mateo 16, 18 significa el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, versículo 18. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? A ver si saben buscar en la Biblia.
todo el mundo sabe ya buscar en la Biblia, pero por si acaso alguien no lo sabe, pues así es como se busca. Se busca primero el libro de San Mateo, después se busca el 16, capítulo 16, y luego el 18. Adelante. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ok, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Continúe, por favor. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado. El poder de atar y desatar, ese es el poder que hemos dicho antes de la interpretación de la Sagrada Escritura. Es el mismo Jesucristo el que le da ese poder a San Pedro. Pero no solamente a San Pedro. Vamos allá, Mateo 18, 18. ¿Otra persona que lea por ahí? Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. ¿A quién se dirige aquí Jesucristo? A los apóstoles. A los apóstoles. Es decir, por eso decimos que los guardianes de la fe y la enseñanza son el Papa y los obispos. El Papa es el sucesor de San Pedro y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Lo mismo que le dice a San Pedro en el capítulo 16, le dice después a los apóstoles. ¿Ok? Y luego está también San Juan 20, creo que es 18 o 20, pero vamos a mirar a ver. San Juan 20 utiliza un lenguaje muy parecido, pero para otro tema, que me acuerdo que yo se lo comenté a un muchacho que era protestante y que le dije, cuando después de leerlo me dijo, pues esto no lo había leído yo nunca. Se quedó asombrado. ¿A quién va a leer por ahí? San Juan 20, 18. Lea, por favor. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, no. He visto al Señor. A ver. Juan 20, 18. San Juan 20, 18. Aquí, padre. María Magdalena. María Magdalena. 18 aquí, padre. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Continúe. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿No ve el poder de atar y desatar? El poder de perdonar o retener. Es una expresión muy similar. Y de nuevo es la expresión por la cual, la revelación por la cual se nos da el sacramento de la penitencia. El sacerdote tiene poder para perdonar los pecados porque Jesucristo se lo ha dado. ¿Cuándo se lo dio? Aquí creo que es el versículo 22, cuando dice, el 22, cuando dice, efectivamente, a quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengáis, les son retenidos. Es una expresión muy similar a la anterior, pero que da al sacerdote, bueno, al obispo y del obispo al sacerdote, el poder de perdonar los pecados. ¿Ok? Bueno, origen y formación de la Biblia. Pues naturalmente la Biblia no se escribió al principio así, ya de entrada, ¿no? El origen de la Biblia viene a través de la tradición oral.
Me he saltado aquí un montón de cosas porque es que es demasiado, o sea, la introducción que hay aquí, entonces he ido a aquello que sea un poco más importante para nosotros. Es la página 15, ¿ok? El resto lo pueden leer ustedes ya, pero es que no da tiempo a hacerlo todo. Entonces y a mí me parece que esto es importante entender, que la Biblia al principio se hizo por tradición oral, se fue transmitida de padres a hijos. Efectivamente parece que comenzó todo a través de Moisés. Las primeras tradiciones orales están en Moisés, pero no necesariamente. Hemos de recordar que Abraham, por ejemplo, vivió en el año 1800 antes de Cristo, más o menos. ¿Ok? Abraham es del año 1800 antes de Cristo. Moisés es del siglo XIII antes de Cristo. Es decir, el año 1200 por ahí antes de Cristo. 1300. Sí, 1300 antes de Cristo viene a ser Moisés. Okay, en el siglo XIII. Los primeros textos aparecen ya con el rey David en el siglo XI. Estamos al año 1100 más o menos antes de Cristo, con el rey David. Estos son los primeros textos escritos de la Biblia. Hasta entonces es todo tradición oral. Entonces David pues encuentra los salmos, por ejemplo, se le atribuyen al rey David, unos salmos a David, otros al rey Salomón. ¿Ok? Bien. El Antiguo Testamento llega hasta 2 siglos antes de Cristo y, sin embargo, el Nuevo Testamento es desde Jesucristo hasta el siglo I. En otras palabras, que en lo que es la confección de la Biblia, pues lleva 1900 años desde Abraham. Bueno, y si contamos desde Adán y Eva, entonces ya forget it. Bien. Reconocidos como inspirados por los judíos, algunos de los libros del Antiguo Testamento aparecen en el año 70, 70 después de Cristo, cuando tiene lugar la destrucción del Templo de Jerusalén. Entonces empiezan a plantearse qué libros son realmente inspirados y qué libros no lo son. El libro inspirado es el que se considera como el autor del libro es el Espíritu Santo. Bueno, el autor es Dios, ellos no tienen el Espíritu Santo. Entonces ya los judíos ya lo consideran así y hacen un canon. Este canon aparece, el primer canon judío, como digo, es del año 70. La Iglesia, sin embargo, no estableció un canon sencillamente tomó todos los libros del Antiguo Testamento, añadió los que habían escrito los apóstoles, los evangelios, y el primer canon así establecido está en el siglo IV después de Cristo. ¿Okay? Entonces esta tradición oral se pone en un canon del siglo IV después de Cristo. Y a partir de ahí ya está inamovible. Aunque algunos, ahí vemos que la formación en el Antiguo Testamento distinguimos que hay 2 versiones, la versión hebrea y la versión griega. En Alejandría, un grupo de judíos muy eruditos tradujeron toda la Biblia al griego. Es lo que se llama la Biblia de los 70. Esta Biblia de los 70, algunos judíos palestinos, judíos de Palestina, de Jerusalén, no aceptaron parte de estos libros. ¿Por qué? Porque estaban escritos en griego o porque no encontraban la traducción original del hebreo. Para ellos tenía que ser escrito en hebreo. Sin embargo, luego la Iglesia pues, adoptó todos estos libros y estos libros son esencialmente, dice aquí, son 7 libros que están en griego, no aceptados por los judíos de Palestina, el canon hebreo. Son el libro de Judith, el libro de Tobías, los 2 libros de los Macabeos, el libro de la sabiduría, que es el último libro escrito del Antiguo Testamento,
el eclesiástico, el de Baruch y las lamentaciones de Jeremías. También parte del libro de Esther, que está en griego, y parte del libro de Daniel no fue aceptada ni por los judíos de Palestina ni por los protestantes en nuestros días. Como digo, porque están en griego. La Iglesia Católica los acepta como inspirados y a estos libros se les llama los deuterocanónimos, reconocidos como en segundo término. ¿Okay? Unos son los canónicos y otros son los deuterocanónimos, es decir, establecidos como canónicos en segundo lugar. ¿Okay? Eso es otro punto que me ha parecido interesante entender. Y bueno, el orden que aparece en la Biblia indudablemente no es cronológico de cómo se escribieron. A partir del siglo V antes de Cristo, pero ya existían otros libros antes. Los evangelios, por ejemplo, cuando se escribieron los evangelios, aunque están en primer lugar en el Nuevo Testamento, ya había cartas de San Pablo ya circulando por ahí, antes de escribir el evangelio. De hecho, el orden de ubicación también es distinta. Está lo que es la Biblia griega, que es la de los 70, que distingue esas 4 partes que hemos dicho antes: Pentateuco, históricos, proféticos y sapienciales. Es la Biblia griega, es la más comúnmente como se suele presentar. Pero luego hay otras Biblias que se basan generalmente en la Biblia hebrea. Ahí dice, en los datos nos habla de la Biblia en Argentina, curiosamente, en la cual se divide en 3 partes: la ley, los profetas y el resto de los libros, en el Antiguo Testamento. Hay muchos originales, los originales están perdidos, eso está claro. Y las primeras copias, las copias más antiguas de la Biblia griega, datan del siglo IV, siglo V después de Cristo. De la Biblia hebrea nos tenemos que ir al siglo IX, siglo X, es decir, anterior, puesto que la Biblia hebrea está escrito en hebreo o en arameo y es anterior a la griega, pero está desde el siglo IX, el siglo X antes de Cristo, es la más antigua. Manuscritos después aparecen del Mar Muerto en el año 1947, hasta el 1957. Estos manuscritos del Mar Muerto son muy importantes porque en un momento en que todo el mundo decía que la Biblia se la habían inventado en el siglo V, siglo VI, de pronto aparecen manuscritos con textos de la Biblia y que por el carbono 14 y todas esas cosas descubren que es de los tiempos de Jesús, los tiempos de Jesucristo. O sea, eso fue una auténtica novedad, porque hasta entonces no se tenía. Todo lo que se tenía era el siglo V, después de Cristo. Y claro, muchos racionalistas pues criticaban la Biblia y decían, no, esta fue inventada, se la han inventado. Eso no existía desde entonces. De pronto alguien descubre en unas cuevas en el Mar Muerto estos manuscritos tan famosos donde hay muchísimas cosas y entre ellos fracciones de la Biblia, de algunos de los libros de la Biblia. Bien, luego pues también nos habla dice que hay 600 fragmentos del Antiguo Testamento que corresponden a la época de Jesús. Y también los textos del Nuevo Testamento pues son cercanos a cuando se escribieron. Cronología, y con esto ya terminamos. Del Antiguo Testamento podríamos decir que en el siglo X antes de Cristo se escriben algunos textos del Pentateuco y el libro de los Proverbios, que parece ser que fue el primero de los libros puesto por escrito. En el siglo I antes de Cristo, el libro de la sabiduría, el último de los libros escritos del Antiguo Testamento. He dejado esos datos porque ahí lo tienen todo, o sea, de todos los lo ven en las páginas, página 17, ahí les pone un detallado de cuándo se escribieron todos estos libros. Claro, esto no se trata de memorizárselo, ¿no? Pero por lo menos tener una idea. En cuanto al Nuevo Testamento, entender que el Nuevo Testamento, el primero de los libros del Nuevo Testamento fue la carta de San Pablo a los tesalonicenses, las 2 primeras cartas. Se escribieron en el año 51 después de Cristo. Después las otras cartas de San Pablo y el primero de los evangelios parece ser que se escribió entre el año 65 y el año 70 después de Cristo por San Marcos.
En el año 80 después de Cristo están los evangelios de San Mateo y San Lucas, aunque se habla de que hubo un Mateo arameo, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero parece ser que hubo una versión de San Mateo, que nadie sabe dónde está, que fue escrita originalmente en arameo, que era la lengua de Jesús, la lengua que estaban en aquel tiempo. Y finalmente el último de los libros escritos es el Evangelio de San Juan en el año 95, sus cartas, por supuesto, y el último libro que es el Apocalipsis. ¿Ok? Y con eso ahí tenemos, ya no quiero ya extenderme más. Nos ponemos de pie, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.